Ya, el tema que les he compartido también en la plataforma de la universidad de Moodle era la teoría del consumidor. Entonces, asumo que ustedes también han leído el documento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar algunas cuestiones de este tema. Ya es un tema corto, no es tan grande, está prácticamente, es un paper resumido. Entonces, vamos a explicar, ¿ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente, un ratito, por favor. Entonces, tenemos acá la teoría del consumidor, como ustedes pueden ver, y nos dice, en nuestros días un consumidor es un agente económico, con una serie de necesidades. Para satisfacer estas necesidades, compra bienes y servicios a las empresas o productores a cambio de dinero. En este sentido, los consumidores deciden cómo asignar sus ingresos a la compra de distintos bienes y servicios, de modo de alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. A partir de esta decisión, en la asignación de recursos surgen las siguientes interrogantes, que serán objeto de nuestro análisis en este apartado, ¿no? Y ahí tenemos cómo deciden asignar sus ingresos para adquirir bienes y servicios, qué condiciones determinan sus decisiones de consumo, eh, cómo se ven afectadas las demandas de bienes y servicios cuando varían los precios o el ingreso de los consumidores, nos dice. Para responder estas interrogantes debemos tomar en cuenta 7 categorías fundamentales en la teoría del consumidor. Y aquí es donde viene la explicación, ¿ya? Primeramente, preferencias. Primeramente vamos a tener preferencias. Siguen entrando, ¿no? Entonces, las preferencias básicamente van a estar representadas para nuestro análisis por dos tipos de bienes. Entonces, vamos a suponer que tenemos una canasta constituida por dos tipos de bienes, el bien X por un lado, el bien X y el bien Y. Entonces tenemos una canasta compuesta por el bien X y el bien Y, ¿ya? En la realidad es lógico que hay muchos más bienes, ¿no? Por ejemplo, nuestra canasta familiar, ¿por cuántos bienes estarán constituidos? Seguramente está constituido por más de 100 bienes, ¿verdad? Entonces, nosotros en este caso vamos a asumir que únicamente existen dos tipos de bienes, el bien X y el bien Y. Entonces, al bien X o al bien Y lo vamos a representar en el eje vertical y al bien Y lo vamos a representar en el eje horizontal. Entonces, aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener Y. Son los dos tipos de bienes, ¿ya? La restricción. La restricción, ustedes ya lo han debido leer, está definida por el ingreso de las personas, que lo destinan al consumo de estos dos bienes, al consumo del bien X y al consumo del bien Y. Por tanto, el ingreso, el ingreso va a ser igual al precio del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Entonces, ese es nuestro ingreso del consumidor. Es el ingreso que nosotros mensualmente percibimos y lo destinamos a la compra de bienes y servicios. Estamos asumiendo que acá no hay ahorro, por decir, otro puede decir, yo mi ingreso lo destino al ahorro, pero estamos suponiendo en este caso de que no existe ahorro, de que únicamente con este ingreso se compran bienes X y bienes Y, ¿ya? Perdón, esto era, aquí era X y aquí era Y. Un ratito, por favor, siguen ingresando. Aquí era Y, ¿no? Ahora bien, entonces, esta restricción presupuestaria, esta restricción presupuestaria, eh, gráficamente va a corresponder a una línea. Entonces, esa va a ser nuestra restricción
presupuestaria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es restricción? Porque nos restringe, ¿ya? Entonces significa que vamos a poder consumir hasta donde nuestra restricción presupuestaria nos permita. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a poder consumir ciertas cantidades del bien Y y ciertas cantidades del bien X. Por decir, vamos a poder consumir aquí Y sub 1 y aquí vamos a poder consumir X sub 1. Entonces, eso implica esta restricción presupuestaria, ¿ya? No vamos a poder consumir, por decir, acá, Y sub 1, por así decirlo, Y sub 1, y una cantidad mayor a X sub 1, por decir, X sub 2. Esto no lo vamos a poder consumir. Por ejemplo, esta combinación no lo vamos a poder hacer, ¿ya? A ver, vamos a hacer ahorita un ejemplito para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando respecto a la restricción presupuestaria. Ya entonces, me de salir un rato de acá. Caramba. Me de salir un poquito de acá para poner pizarra. Ya, ya. Entonces vamos a suponer que la restricción presupuestaria de un consumidor cualquiera está dada por 400 bolivianos. Ya, el ingreso, entonces el ingreso de este consumidor, no sé, ya. Sus audios, por favor. Vamos a suponer que el ingreso de este consumidor, ingreso, caramba, no se puede, ya, es igual a 400 bolivianos. Entonces el ingreso es igual a 400 bolivianos. Vamos a suponer que este ingreso del consumidor lo destina al consumo de dos bienes. Vamos a suponer que lo destina, por un lado, al consumo de leche y por otro lado al consumo de pan. Consume leche, ahí podremos por decir otra cosa más cara, ¿ya? Por decir arroz, leche y arroz. Vamos a suponer que el precio de la leche que lo vamos a representar en el eje X, el precio de la leche que lo vamos a representar en el eje X, en el eje X es de 6 bolivianos. Entonces el precio es igual a 6 bolivianos. Caramba, no se puede. Precio es igual a 6 bolivianos. Oh, caramba. Pucha, ¿por qué se borra? El precio igual a 6 bolivianos. Y vamos a suponer que el precio del arroz es igual, la libra es igual a 5 bolivianos. El precio del arroz, en este caso, el precio del arroz es igual a 5 bolivianos. La leche lo vamos a representar en el eje X, y el arroz en el eje Y. Ya, en el eje Y. Entonces habíamos dicho
que nuestra fórmula principal del ingreso, el ingreso habíamos dicho, es igual al precio del bien X por la cantidad consumida del bien X más el precio del bien Y por la cantidad consumida del bien Y, ¿verdad? Entonces habíamos dicho eso. Ahora bien, entonces reemplazando estos datos, vamos a reemplazar. ¿Cuál sería nuestra ecuación del ingreso? Entonces, ¿ingreso cuánto es? Es 400, ¿verdad? Entonces, en vez de ingreso, aquí colocamos 400. Estos 400 los destinamos a comprar leche. ¿Y cuánto es el precio de la leche? Que lo estamos representando en el eje X. Es 6. X. Entonces colocamos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 6X. Más, tenemos, ¿no? El precio del arroz. ¿Cuánto es el precio del arroz en este caso? 5Y. Entonces, esta sería nuestra restricción presupuestaria para la compra de estos dos productos. Aquí tenemos entonces 5Y. ¿Ya? Ahora bien, esto nosotros podemos graficar como lo hicimos, ¿no? Entonces vamos a graficarlo. Aquí vamos a medir en el eje Y, vamos a medir lo que es el arroz. Y en el eje X vamos a medir lo que es, en este caso, la leche, ¿no? Entonces aquí tenemos Y que se mide el arroz y aquí tenemos X, ¿verdad? Ahora bien, primero vamos a graficar nuestra restricción presupuestaria, nuestro ingreso. Aquí tenemos 0, ¿no? Si se compra 0 de arroz, en este caso de Y, ¿cuánto de X se podrá comprar? Entonces, para aquello reemplazamos el valor 0 en Y. Y vamos a tener entonces 400. Aquí vamos a tener 400 es igual a 6X más 5 por 0 de arroz. No estamos comprando nada de arroz. Y de aquí vamos a despejar que 400 es igual a 6X. Y de aquí vamos a tener que X había sido igual a 400 dividido entre 6, ¿no? 400 dividido entre 6. Y eso nos va a dar 66.67. Aquí vamos a tener, entonces, 66.67. ¿Qué significa esto? Esto significa que si no compramos nada de arroz, podemos comprar 66.67 litros de leche. ¿No ve? Ahora, si no compramos nada de leche, ¿cuánto de arroz podemos comprar? Hacemos la misma operación. Lo vamos a hacer con otro colorcito para que nos demos cuenta. Y entonces aquí tenemos 400 es igual, decimos, a 6. Esta vez no vamos a comprar nada de leche. Entonces aquí colocamos 0, ¿verdad? Más 5. No, más 10. antes así. Sus audios, por favor. No hace ejercicios. Y de aquí vamos a tener que 400 Pero ya no hace ejercicios. Pero hace tiempo hacía. igual a 5Y. Silencio, por favor, sus audios. Y de aquí vamos a tener que Y es igual a 400 dividido entre 5. Pues 400 dividido entre 5 igual a sus audios, por favor. Adentro sostén calzón, me lo metes al balde. Me estás entendiendo, ¿no? Al balde. Licenciado, Me lo silencio, remojas ¿no? y me lo metes. Tus medias Por más. favor, sus audios. No sé, Y esto, un ratito, a ver quién es la persona que está hablando. pantalón. En pocas palabras, ¿vas a lavar mi ropa? Sí, por las axilas. Ay, Les voy a remojar. María Fernanda, licenciado. María Si Fernanda. acaso. Ah, ya. Y otro favor, a la Biblia también es un derecho. No sé. Ya. Ya, entonces tenemos
esto, ¿no? Y de aquí sacamos que Y había sido igual a 80. Ahora esto lo graficamos. Entonces, cuando X es 0, ¿cuánto de Y se consume? Se consume 80 libras, por así decir. Acá es 80. Lo vamos a hacer con otro color porque creo que esto no se ve. Entonces, consume acá, un ratito, por favor. 80. Acá entonces va a estar 80. ¿Ya? Más o menos a esa altura, ¿no? Y cuando consumimos 0 de Y, ¿cuánto de X consumimos? 66.67. Entonces, 66.67 más o menos va a estar a esa altura. Unimos esos dos puntos y esa es nuestra restricción presupuestaria, ¿ya? Esa es nuestra restricción presupuestaria. Ahora bien, les decía, nosotros no podemos consumir al mismo tiempo más de algo, ¿no? Por decir, si consumimos aquí, si consumimos, qué sé yo, 60 litros de leche, digamos, o 60 libras de arroz, por decir que lo estamos midiendo en el eje Y. 60 libras de arroz que lo medimos en el eje Y. Entonces 60, ¿no? ¿Para cuántos litros de leche nos quedaría? Entonces, para saber eso, estos 60 los reemplazamos en la restricción presupuestaria, o sea, en el ingreso. Y de allí vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener 400, ¿verdad? Es igual, decimos, a 6x, no sabemos cuántos litros de leche vamos a consumir, más 5, que es el precio de arroz, y por 60 libras de arroz que estamos consumiendo, ¿verdad? Y de aquí vamos a tener que 400 es igual a 6x más 5 por 60, ¿cuánto es? 300, ¿verdad? Y de aquí vamos a tener que 300 pasa con signo negativo y vamos a tener entonces 100 igual a 6x. Y de aquí vamos a tener que x había sido igual a 100 dividido entre 6. Y eso tenemos 100 dividido entre 6 es igual a 16.67. 16.67, ¿no? Entonces eso significa que nuestro ingreso de 400, dados los precios de la leche y del arroz, nos va a alcanzar para 60 libras de arroz y para 16.67 litros de leche, ¿ya? Ahora les decía, no podemos consumir al mismo tiempo, por así decirlo, 60 litros de, o 60 libras de arroz, y a la vez, por decir, aquí vamos a tener, por decir, 20, por decir 20 litros de leche, porque nuestra restricción presupuestaria no nos los va a permitir, no nos alcanza para eso. Nuestra restricción presupuestaria nos alcanza para 60 litros, perdón, para 60 libras de arroz y 16.67 litros de leche. Ahora, si queremos consumir 20 litros, por decir 20 litros de leche, 20 litros de leche, entonces tendríamos que reducir nuestro consumo de arroz. Entonces, si consumimos 20 litros de leche, ¿cuántas libras de arroz tendríamos que consumir? ¿A cuánto bajaría el consumo de arroz? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cómo hacemos? Hola, hola. ¿Cómo haríamos? Licenciado, en este caso sería reemplazar en X20. Correcto, en X vas a reemplazar 20 y de allí vas a obtener el consumo de Y, ¿no ve? Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Entonces, haciendo esa operación que nos dice la compañera, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener 400, lo tengo con color rojo.
es igual a 6, en este caso por 20, más 5y, ¿no? Y de aquí vamos a tener que 400 es igual. 6 por 20, ¿cuánto es? 120, igual a 5y, ¿no? 120 pasa con signo negativo al 400, nos va a sobrar 280, ¿verdad? Igual a 5y. Y de aquí vamos a tener que y es igual a 280 dividido entre 5. 280 dividido entre 5 había sido 56. Entonces, como hemos aumentado nuestro consumo del bien X, vamos a disminuir nuestro consumo del bien Y. ¿A cuánto vamos a disminuir? De 60 a 56. Entonces tenemos 56. ¿Ya? Entonces, de esa manera distribuimos el ingreso y también es una restricción presupuestaria. Los consumidores no pueden consumir más allá de su ingreso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tengan acá en esta parte antes de pasar con el otro punto? ¿Qué preguntas tienen? Ya, como no hay preguntas, entonces copien eso. Les voy a dar un minuto para que copien y luego seguimos avanzando con lo que sigue. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, entonces copien ahorita y pasamos, lo he de borrar y he de compartir el documento. Ya, lo voy a borrar entonces esto, todo, y nos vamos a ir a compartir documento. Y entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos explicado lo que es la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar lo que es una isocuanta, nos dice, ¿no? Una isocuanta es una representación gráfica que muestra infinitas combinaciones de dos bienes que pueden generar el mismo nivel de satisfacción. Entonces, vamos a explicar lo que es una isocuanta, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir otra vuelta a la pizarra. Y vamos a explicar lo que es una isocuanta entonces. Entonces, una isocuanta nos dice que es una curva que nos muestra el mismo nivel de combinaciones a lo largo de toda la curva, ¿no? Entonces, vamos a dibujar acá lo que es una isocuanta. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que nuestro estudio va a estar basado en el consumo de dos bienes, ¿verdad? En la asignación de recursos de dos bienes. Aquí tenemos el bien Y y aquí tenemos el bien X, ¿no? Entonces nuestra isocuanta va a adoptar esta forma. Es una curva que nos genera infinitas combinaciones. Al decir infinitas combinaciones, quiere decir que esta curva de acá no se va a intersectar con el eje X,
ni tampoco se va a intersectar con el eje Y. Entonces, eso significa que existe infinitas combinaciones. Ahora nos dice que a lo largo de esta curva se generan los mismos niveles de satisfacción. Entonces, para nosotros, por decir, estamos analizando el consumo, qué sé yo, de salteñas y tucumanas. Entonces, es lo mismo, por decir, consumir cierta cantidad de salteñas, por decir acá, 3 salteñas y una tucumana, ¿no? O consumir al revés, consumir una salteña y 3 tucumanas, ¿no? Entonces, una salteña y 3 tucumanas. Entonces, el grado de satisfacción que nos va a dar, en este caso, la combinación B y la combinación A. Aquí tenemos la combinación A y la combinación B, va a ser el mismo. Y a lo largo de toda esa curva, nos dan los mismos niveles de satisfacción. Entonces, eso es una isocuanta. ¿Ya? Entonces, copien por favorecito. Ya. Seguimos entonces. Una curva de indiferencia. ¿Ya? Ustedes van a leer en la teoría, allí tienen su apoyo teórico, ¿no? Entonces, una curva de indiferencia, otro color voy a poner porque no se ve muy bien. Curvas de indiferencia o mapas de curvas de indiferencia. También son isocuantas, perdón, aquí tenemos bien Y y bien X, también son isocuantas que nos muestran los mismos niveles de satisfacción, pero con las distintas características. Por decir, una de las características es que son, que tienen pendiente negativa, ya que tiene pendiente negativa. Otra de las características es que estas curvas que ustedes están viendo, no se cortan entre sí, ¿ya? Entonces no puede haber esta situación, digamos, ¿no? No se cortan entre sí, no va a haber esa situación, ¿ya? Entonces, cada una es independiente de la otra. Entonces, eso es una curva de indiferencia. Y otra característica es que cuanto más alejado del origen, estoy haciéndolo con color amarillo, esté la curva de indiferencia, mayor será el grado de satisfacción, ¿no? Entonces, por decir, aquí la curva de indiferencia 1, que lo vamos a denominar esta 1, va a tener un menor grado o va a generar un menor grado de satisfacción que la curva de indiferencia 2, ¿ya? Que vamos a tener acá. 2. Y la 2, un menor grado de satisfacción que la curva de indiferencia 3. Entonces tenemos eso. Entonces, esas son curvas de indiferencia. Copien por favor eso. Ya, entonces vamos a continuar. Lo voy a copiar, lo voy a poner esto y vamos a seguir continuando. Entonces,
Entonces hemos visto lo que es la isocuanta, lo que es la curva de indiferencia. Ahora nos tocaría ver lo que es la función de utilidad, ¿no? La función de utilidad nos dice, es una función real que mide la satisfacción o utilidad obtenida por un consumidor cuando disfruta vía consumo de cierta utilidad. Entonces, la función de utilidad va a estar de acuerdo, en este caso, la función de utilidad, un ratito por favor. La utilidad va a estar en función del consumo del bien X y del consumo del bien Y, ¿no? Entonces, esa es nuestra función de utilidad. Ahora nos dice cantidades óptimas de consumo. Son las cantidades de X y de Y que maximizan la utilidad, es decir, la mejor combinación que se puede realizar al asignar los recursos a la adquisición de estos dos bienes, ¿ya? ¿Y cómo vamos a encontrar el equilibrio del consumidor? Nos dice, el equilibrio del consumidor gráficamente se va a dar cuando la restricción presupuestaria intersecte a la curva de indiferencia más alejada al origen. Por si acaso aquí está el origen y por aquí hay distintas curvas de indiferencia, ¿verdad? Entonces el equilibrio del consumidor se va a dar cuando nuestra restricción presupuestaria intersecte a la curva de indiferencia más alejada al origen. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuanto mayor sea el ingreso de las personas, mayores niveles de satisfacción pueden obtener. Imaginemos dos consumidores con ingresos distintos. Vamos a suponer, por un lado, el ingreso de un lustrabotas que tiene un ingreso, vamos a suponer, mensual de 2.000, y el ingreso de un senador que tiene un ingreso mensual de 18.000, digamos. ¿Cuál de los dos consumidores obtendrá mayores niveles de satisfacción? Es lógico que el que tiene un ingreso de 18.000. Entonces, si esto lo representamos de manera gráfica, aquí tenemos, digamos, el consumo del bien Y, como habíamos dicho, y aquí tenemos el consumo del bien X, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria del lustrabotas, en este caso, va a ser esta, ¿verdad? Y por allí va a pasar una curva de indiferencia que va a ser una tangencia a la restricción presupuestaria. Y allí se va a generar un nivel de utilidad que va a dar un cierto nivel de satisfacción que puede ser Y sub 1 y va a ser X sub 1 y esto va a ser U sub 1, ¿verdad? Ahora, la restricción presupuestaria del senador va a estar mucho más allá del origen, ¿no? Por decir acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a poder consumir mucho más bienes X y muchos más bienes y lógicamente su nivel de satisfacción va a ser mucho mayor. Entonces, por decir, este señor va a poder consumir, qué sé yo, esta cantidad de bien, del bien y es sub 1, y esta cantidad del bien X, va a ser X, por decir acá, X sub 2, ¿verdad? O X sub 1 también. Y por ahí va a pasar una curva de indiferencia que nos va a generar un nivel de utilidad igual a U sub 2. Entonces, cuanto mayor sea tu restricción presupuestaria o tu ingreso, mayores niveles de satisfacción podrás conseguir, ¿no? Entonces, de eso se trata el equilibrio del consumidor. No sé si tienen alguna palabra o alguna pregunta en esta parte. ¿Qué preguntas tienen acá? ¿No hay ninguna? ¿Está claro? Ya, eso es bueno, que esté claro. Ya, entonces,
Vamos a hacer este ejemplito. Ya lo tienen ustedes, sin embargo, resuelto, pero vamos a explicar. ¿Ya? ¿Nos queda todavía tiempo? Wow, nos queda 3 minutos. Ya. Entonces me voy a salir ahorita de la clase y les voy a mandar un nuevo link. ¿Están de acuerdo? Y vuelvan a ingresar nuevamente, por favor. ¿Ya? Está bien, licenciado. Está bien, Está bien, licenciado. licenciado.